La única iglesia a la cual Pablo les escribe acerca de las lenguas es la iglesia que se observa más carnal en todos sus problemas. Y Pablo les escribe para corregir sus abusos y el mal uso de los dones espirituales. Hoy estaremos hablando sobre el hablar en lenguas angelicales. ¿Es bíblico? En un único libro donde se puede hacer alusión al don de lenguas como lenguaje espiritual para hablar con Dios es en 1 Corintios capítulo 14. Debemos tomar en cuenta que 1 Corintios es una carta que es correctiva para los corintios. Pablo corrige inmoralidades, falsas doctrinas y desórdenes dentro de la iglesia. Había un sinnúmero de situaciones que había que corregir en la iglesia de Corintios. Uno era el problema de las divisiones y el partidismo dentro de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 10, usted va a ver una lista. Había un problema también de incesto dentro de la iglesia. Había un problema también de demandas entre los mismos creyentes y eso ocasionaba muchas divisiones y ocasionaba también muchísimos problemas y peleas. Había también dentro de la iglesia de Corintios un problema de fornicación. Algunos se iban con prostitutas. Había también dentro de la iglesia de Corintios problemas de comportamientos en los servicios o en las reuniones de la iglesia. Había también dentro de la iglesia tantos desórdenes que Pablo tenía que ir hacia allá para ponerlos en su lugar. Tenía que haber una respuesta a las preguntas sobre el sacrificio de los ídolos. Algunos estaban tentados también a adorar e ir a otros dioses. El problema de los abusos también en la cena del Señor. Iban a la cena del Señor, comían, se emborrachaban. Otros no compartían con los que tenían menos necesidad. Así que podíamos hablar de una lista de correcciones que se necesitaba hacer en la iglesia de Corintio. Y entre ellos, algo muy peculiar, estaba el abuso de los dones espirituales. Entre ellos las lenguas. Algunos de los creyentes que estaban en la iglesia de Corintios dudaban hasta aún de la resurrección de Jesucristo. Y así podemos ver cómo Pablo les dijo en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ustedes no son carnales. Así que el problema era serio dentro de la iglesia. Y tomar un pasaje bíblico para hacerlo una doctrina de esa iglesia, creo que debemos examinarlo. Lo que realmente Pablo deseaba hacer con estos ejemplos referente a la hipotética posibilidad de tener unas manifestaciones exageradas de ciertas actividades era introducir la enseñanza de la importancia del amor. Todo ese pasaje, lo importante era el amor en la vida del creyente sobre cualquier otra actividad que se desarrollara dentro de la iglesia. Aclara que si no tenían amor, venían a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, afirmando que nada soy o de nada me sirve. De eso se trata esa carta. No podemos afirmar realmente la existencia de lenguas angelicales a la luz de lo que la palabra de Dios en todo su contexto nos muestra. Aparte de este versículo en el capítulo 13 de 1 Corintios, si nosotros nos enfocamos en el versículo 1, nunca más se menciona este hecho. Mismo que no es una afirmación, sino una expresión dada como una ilustración hipotética de esta enseñanza. Las veces que se menciona el uso del don de lenguas en otros pasajes de la palabra del Señor, en otros pasajes de la Escritura, siempre se ve a las personas hablando otras lenguas humanas, es decir, idiomas conocidos y no jeringosas ni barbuceos. En el libro de Hechos vemos que se mencionan 16 lenguas o 16 dialectos humanos
que los asistentes que estaban allí en alrededor, en el evento, en el día de Pentecostés, entendían y conocían claramente. Ahí lo puede usted buscar en Hechos capítulo 2 del 14 al versículo 13. La comprensión apropiada de la palabra de Dios debe ser siempre nuestra prioridad. La falta de una enseñanza clara puede traer confusión o apartarnos de lo que el pasaje realmente quiere decir y llevándonos otras veces a forjar enseñanza fuera de su contexto y empiezan a crearse doctrinas y enseñanzas falsas que pueden derivar en un problema serio para la iglesia. La dependencia del Espíritu Santo, el uso de una buena hermenéutica, nos ayuda a comprender muy bien los pasajes para poder comprender lo que Dios, en todo su contexto, en toda su palabra, nos ha revelado. La Biblia es la palabra profética más segura donde usted debería ir y investigar. Nuestra responsabilidad es conocer la palabra de Dios y sus enseñanzas correctamente para poder transmitirla apropiadamente a los oyentes. Según 1 Corintios capítulo 14, versículo 22 al 23, el propósito de las lenguas es servir de señal a los incrédulos. Precisamente lo que sucedió en Hechos capítulo 2, del 5 al 11 y en el versículo 41, donde los judíos de la diáspora, de la dispersión fuera de Judea, escucharon las maravillas de Dios en sus propios idiomas de regiones lejanas. Y tras la predicación, creyeron al Señor Jesucristo. Se convirtieron al Señor. Las lenguas les sirvieron de señal que esta predicación provenía de Dios. Es decir, entendieron el mensaje en su propio idioma. Pero, ¿cómo serviría de señal a los incrédulos escuchar balbuceos que nadie entiende? ¿Qué tipo de señal sería esa? Si Pablo se refería a las lenguas que nadie entiende como señal a los incrédulos, ¿por qué les dice en el mismo pasaje que no hablen esa lengua ante los incrédulos para no ser piedra de tropiezo a ellos? Pues el apóstol Pablo dice, pero si entran algunos incrédulos, entran indoctos a la iglesia, pensarán que ustedes están locos. Por fin, o es señal o es piedra de tropiezo. Esto se explica muy bien y lo explica el apóstol Pablo durante toda la carta de 1 Corintios capítulo 14. Estuviera corrigiendo el falso don en el que ellos oraban con Dios, balbuceando, queriéndole adorar a Dios. Hablaban en un idioma que ni ellos mismos entendían. Inventaban un lenguaje como que era el Espíritu Santo, como que era Dios, y no se entendía nada. Era un desastre. Si algún creyente dice hablar en lenguas como lenguaje privado de oración entre él o ella o Dios, es algo que podemos nosotros respetar. Si un creyente, líder cristiano o una iglesia enseña que se requiere una segunda experiencia posterior a la salvación de hablar en lenguas, es falso, es una mentira. Si enseñan que las lenguas son necesariamente para tener poder espiritual para vencer el pecado, es falso, miente. Si en una iglesia hablan todos o muchos en lengua sin intérprete, están errando y están en desobediencia a la palabra de Dios. Si un líder o pastor habla en lenguas en público sin intérprete, está errando y desobedece sin notar que Pablo prefería 5 palabras en lenguaje entendible que 10.000 lenguas extrañas. Si un líder o iglesia enseña que si alguien no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo o no es salvo o que no puede servir en un ministerio dentro de la iglesia, están mintiendo. Están errando, ignorando las Escrituras y lastiman y hieren profundamente muchas vidas de muchas personas dentro de la iglesia. Nunca y en ninguna parte de la Biblia utiliza el lenguaje que el cristiano debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Cuando usted escucha que un pastor o un líder le dice, mira, tú tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo, en ningún lado la Biblia dice eso. Pero sí nos dice
que el creyente es sellado con el Espíritu Santo al creer y ser salvo. Y que todo creyente debe continuamente, todo el tiempo, buscar ser lleno del Espíritu Santo mediante la presencia de Dios, renunciando al pecado, en la lectura de la Biblia y constantemente acercarse a Dios. Ninguna parte de la Biblia dice que el creyente en Cristo, ya salvo, debe recibir al Espíritu Santo, que ya había recibido al principio, cuando aceptó a Jesús como su Salvador. En ninguna parte de la Biblia enseña que las lenguas son la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Quien te enseña eso no es bíblico, no es teológico y está errando en materia de fe. Ninguna parte de la Biblia dice que Dios ha dado el don de lengua a todos los creyentes. En ninguna parte de la Biblia dice que las lenguas son el don más espiritual que un creyente debería tener. En ninguna parte de la Biblia dice que las lenguas es el único idioma que el diablo no puede entender. Y esto yo lo he escuchado en muchísimos líderes y pastores. Eso no es cierto. Pero la Biblia sí enseña claramente y da un mensaje fuerte que el creyente recibe, escuche bien lo que le voy a decir, que el creyente recibe el Espíritu Santo al momento de creer en Cristo y recibir la salvación. Puede leerlo en Efesios capítulo 1 en el versículo 13. ¿Qué es más importante enfatizar? ¿Los frutos del Espíritu Santo que sus dones? Sin menospreciar los dones, por supuesto, que son necesarios para la edificación, para que la iglesia vaya creciendo. Pero de nada sirve tener todos los dones, de tener todas las cosas, como dice 1 Corintios capítulo 13, si no tengo amor. Que no a todos dará Dios el don de hablar en lenguas. Aunque la Biblia siempre nos prende la luz roja, siempre nos advierte que no impidamos el hablar en lenguas, en el uso, pero del don verdadero, del verdadero don de lengua, no del balbuceo. Y eso lo dice en 1 Corintios 14:39. Nos dice que en la iglesia solo deben hablar en lengua cuando mucho 2 o 3 y por turno, en 1 Corintios 14. Que si alguno habla en lenguas, siempre, pero siempre debe haber un intérprete. Y si no lo hay, la persona debe callarse. Es decir, usted no pierde la conciencia, usted no se revuelca en el piso, usted no revolea el moño, usted no hace disparate dentro de la iglesia. Aun si hubiese un intérprete, los demás deben ejercer su juicio, examinarlo todo y evaluar si lo que está diciendo esa persona es de Dios. Y si no lo es, y si es cierto o no. Siempre usted debe examinarlo todo y retener lo bueno. El hablar en lenguas son idiomas humanos. No existen las lenguas angelicales. Cuando Pablo dice, si yo hablaré lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, cuando usa la palabra angelicales, él está usando un ejemplo, está usando una exageración, lo que se le llama comúnmente una hipérbole. No es literal. Y dice, y no tengo amor, de nada soy. Él está exagerando, pero diciendo, bueno, si hablara aunque sea los idiomas de los ángeles, pero él no dice que habla el idioma de los ángeles. En ningún lado de la escritura está diciendo eso. Es una mala lectura de la Biblia, es una mala interpretación teológica. Las verdaderas lenguas son lenguajes humanos, lenguajes que se entienden. Si yo no sé un idioma alemán, o no sé el idioma chino, o el idioma ruso, y el Espíritu Santo me toca y me dé esas lenguas para dar una palabra, yo no la sé. Pero lo que hace el Espíritu Santo, me da esa lengua para poder dar el Evangelio a aquella persona que realmente entiende ese lenguaje. Siempre son lenguajes que es entendible y que entendemos nosotros, dado por el Espíritu Santo. Pero no son barbuceos. No son Isa, Soja, Laya, Arra, Baracaya, Cinca, Santa. Ninguna de esas, todo eso que usted dice, que hablan por ahí, son puros cuentos. Y no es real. En toda la escritura y en toda la Biblia, usted se dará cuenta
que cuando se habla de lengua, siempre son un lenguaje que es entendible y un lenguaje humano. Dios te bendiga, soy Luis Román.